¿Puedo poner en riesgo mi vida? ¿Puedo poner en riesgo mi vida? Si Dios controla toda mi vida y todo depende de Él, entonces puedo arriesgarme a morir. ¿Sí? Por ejemplo, ayer en medio de esa tormenta estaría bien que yo me saliera con un pararrayos, cogerlo y saber que esto llama la atención del rayo, pararme frente al árbol que sé que atrae los rayos y ponerme en riesgo porque yo sé que Dios ya ha definido los días de mi vida, ya lo ha decretado y entonces independientemente de cualquier cosa, pues yo no voy a morir y que simplemente se va a cumplir el decreto del Creador y yo voy a vivir o vivir, ¿sí? O puedo de pronto poner en riesgo mi vida metiéndome en lugares que son verdaderamente peligrosos porque yo sé que no me va a pasar nada, o de pronto tomar un veneno, cosas de ese estilo. ¿Es posible? Porque entender equivocadamente lo que es la confianza en Dios y lo que aquí estamos aprendiendo puede hacer que cometa un gran error, y es el error de poner a prueba a Dios y de someterme a situaciones de riesgo que pongan en peligro mi vida. Y decir que como Dios decretó días para mi vida, entonces pues igual yo voy adelante y me pongo en riesgo. Yo tengo total confianza en que absolutamente nada me pasará. He conocido bastante historias de personas que se fueron a ese extremo y yo me imagino que tú también posiblemente hayas escuchado algunas de esas historias de que pensaban que Dios manejaba absolutamente todo en su vida y se metieron en los senderos de Dios, se metieron a estudiar tanto la palabra que adquirieron como la posibilidad de irse a un extremo, y fue al extremo de una confianza absoluta, pero una confianza que los desvinculó completamente de lo que era este mundo y de lo que es lo que nosotros estamos sometidos en un mundo de límites temporales, pero que realmente tiene una implicación también importante en lo que es nuestra vida. Acuérdense que cuando Dios crea toda la creación dice cielo y tierra creó, es decir, cuerpo y alma, o como lo que nosotros somos, cuerpo y alma. Es decir, que en este mundo vivimos en una integración de dos esencias diferentes, pero que tienen que convivir para cumplir ese plan perfecto de Dios. Sin embargo, es a veces un riesgo cuando estudiamos tanto la palabra y cuando nos metemos tanto en este proceso de la relación con Dios, de irnos hacia el extremo, hacia uno de los extremos, y es una vida 100% espiritual, donde nos desvinculamos completamente de esa responsabilidad material o humana, física en este mundo, y pensamos, por tanto, según este punto de hoy, que para el caso de nuestra vida, pues ya tenemos solucionado absolutamente todo. Y entonces, como pues ya no tengo ninguna duda de que Dios controla mi vida, entonces yo ya puedo someterme a cualquier peligro sin pensar siquiera en que esto podría traer una consecuencia negativa. Entonces, bien, cuando vemos este mismo extremo, por ejemplo, puesto en temas económicos, vemos que son personas que de pronto también pusieron en riesgo su sustento porque abandonaron su trabajo y dijeron que es que yo ya no necesito trabajar porque es que ya Dios me provee y me sustenta. Pues eso ya no necesito. O que igual el dinero yo necesito buscarlo porque viene del cielo, y entonces yo de tanto leer la palabra que Dios bien trae la palabra, que trae la bendición, que trae el sustento, entonces yo necesito ir a trabajar. En estos extremos nosotros no nos podemos refugiar ni soportar argumentos para luego entonces abandonar todos los logros que hemos tenido a la fecha y regalar absolutamente todo, inclusive la vida. Nosotros pensamos, o hay muchas personas que inclusive piensan en ponerse al frente de fieras salvajes, ¿sí? Y esas fieras salvajes, ellos pensarían que no les pasa nada. Sin embargo, la historia real es que ha pasado mucho en que muchas fieras salvajes sí realmente se han comido a estas personas y pues definitivamente han llevado a la muerte. Nosotros definitivamente no podemos probar a Dios. Y en Deuteronomio 6:16 lo confirma la palabra. Dice, no prueben a Hashem vuestro Dios como lo han hecho en Masá, que era una región. Este fue exactamente el versículo que utilizó Jesús cuando estaba en el desierto y estaba siendo tentado por el demonio.
y que el demonio le dijo, tírate que los ángeles vendrán y te alzarán, que se tirara de lo alto del lugar donde él lo llevó, tírate, o sea que pusiera a riesgo su vida. Sin embargo, él sabiamente le contestó, no prueben, está escrito, no prueben a Hashem nuestro Dios, no lo prueben. Y eso es lo que tenemos que aprender. Debemos tener mucho, pero mucho cuidado con esto, porque puede pasar que si yo pongo en riesgo mi vida, entonces ocurra el desastre y muera. Y en ese caso, en el que yo muera, casi que sería considerado como un asesino de mí mismo, solamente por haber puesto en riesgo mi vida. Y como finalmente, a partir de ese riesgo que asumí, morí, entonces soy juzgado como un asesino. Y el nivel de juicio de un asesino depende del nivel de cercanía con la persona que asesinó. Y no hay nivel de cercanía más grande que conmigo mismo. Por tal motivo, el juicio es demasiado grande. Entonces debo tener cuidado con esto. Esto se asemejaría, si lo ponemos en términos prácticos, a como si un siervo que su amo le pidió que cuidara una finca y lo dejó, oiga hermano, necesito que me cuide esta finca por un tiempo determinado. El siervo se compromete a cuidar esa finca y pasa el tiempo y él, como ve que no llega su amo, entonces deja tirada la finca. Entonces la abandona. ¿Qué pasa cuando llega el amo a esta finca y ve que todo está abandonado? Y que este siervo se va sin puede ni nada, no cumplió su palabra. Pues créeme que este amo va a tener un juicio fuerte contra ese siervo que dejó abandonado. Y eso es lo que pasaría en el caso de poner en riesgo nuestra vida. Es como si a nosotros nos hubieran asignado esta tierra, esta finca que es nuestro cuerpo o lo que vinimos a hacer y lo abandonamos porque sí, o ponemos en riesgo todo esto para abandonarlo en cualquier momento. Debo tener muy claro lo que significa confiar plenamente en Dios, que como lo estamos viendo, no significa abandonar mis responsabilidades en este mundo material. Y esto entonces no es dejar de hacer lo que tengo que hacer, sino al contrario, significa hacer lo que tengo que hacer. Confiar en Dios es con mis acciones buscar reflejar todo ese conocimiento celestial que estoy adquiriendo y que todo lo que yo haga con mis manos y con mis acciones sea para el servicio de Él. Eso es un verdadero hombre que confía en Dios. Y confiar en Dios es entonces nunca poner a prueba su protección, nunca poner a prueba eso. Pues si verdaderamente confío en Dios, no es necesario ponerlo a prueba en ningún momento. Entonces, mucho cuidado con esto y demos este paso para tener un equilibrio entre lo que es nuestro crecimiento espiritual, pero también mi crecimiento en lo que es el compromiso con lo que tengo que hacer en este mundo.